Bienvenidos a Cultura Cero, un espacio donde hablaremos de la cultura mexicana con cero posturas, cero prejuicios, cero ceremonias, pero con muchos datos científicos. Les habla César Iracheta y les deseo unos días de cuarentena estables. Todos vamos a estar tranquilos, seguimos estando en este encierro voluntario. Este podcast va a ser un poco especial porque se va a subir en miércoles por cuestión de Semana Santa. Hay que tener un poco de respeto por eso. Simplemente porque pues estamos en un país católico, ¿verdad? El día de hoy nos vamos a subir un poquito al tren del mame con un tema de moda, un tema de novedad, llévelo, algo que ha pasado varias veces en la historia de este país. Nos referimos a las epidemias en el México antiguo. Entre 1519 y 1600, la población indígena de México pasó de entre 15 y 30 millones a los 2 millones de habitantes. Este colapso demográfico fue consecuencia, la neta, a una serie de epidemias de diversas enfermedades, entre ellas la viruela, el sarampión y el cocostli, entre otras. Vamos a empezar primero por algunas de las epidemias que sucedieron antes de los españoles. Antes, la verdad, no es que estuviéramos así, qué sanos estábamos, pero había menos enfermedades tan mortales, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, las enfermedades y catástrofes eran más llevaderas, entre comillas, vamos a poner llevaderas entre comillas. Algunas producidas por elementos de la naturaleza. En el año 10 Conejo, o sea, 1450, hubo una miniera glaciar en todo el planeta que afectó las cosechas de muchas partes del mundo. En México, la verdad, no fue la excepción, ya que a consecuencia de esto, lo que sembraba la gente empezó a escasear. Empezó a escasear la comida, empezó a escasear el alimento vegetal, y con ello vino un montón de hambre. Todas las personas tenían hambre, había una hambruna generalizada. Pero fue hasta el año 1 Conejo, o sea, 1453, que a consecuencia de las heladas hubo una pequeña llamada gripe pestilencial, le llamaban los mexicas, causada obviamente por el frío que se sentía en esas épocas. Imagínense, ahorita nos podemos tapar con estas chamarronas y esto, pero antes, pues digamos que el frío era un poco más crudo, tenían pieles de animales, pero no era suficiente, ¿no? Era un poco difícil. ¿Cómo ellos trataban la enfermedad? Ahorita nosotros tenemos anticuerpos y bueno, desde antes teníamos anticuerpos, pero ahorita tenemos medicina, tenemos inyecciones, pero ellos tenían unos remedios bastante peculiares. Bernal Díaz del Castillo, en su libro de la historia de las cosas de la Nueva España, juntó muchos remedios de los mexicas y ellos usaban para el romadizo, así se le llamaba en español antiguo, o la gripe, este remedio. Voy a citar un poco. Se ha de tomar la hierba Yekuc Xotón o pisete, o pisiete. ¿Qué es esto del pisiete? Tabaco, ¿no? El tabaco debe olerse estando verde o hecha polvo y se debe frotar con el dedo dentro de la boca y echar toda la reuma para afuera. No lo escribí yo, así lo escribió Bernal Díaz del Castillo. Este era el remedio que ellos tenían para la viruela. Para la viruela, durante el proceso de conquista de México, junto a los españoles, viajaron numerosos virus y bacterias que propiciaron enfermedades a las que los nativos no habían estado expuestos. Y pues la verdad pues no tenían anticuerpos con qué resistirlo, ¿no? Debido a que pues el continente americano pues ha estado aislado o estuvo aislado geográficamente por más de 5000 años. Las enfermedades provenientes del ganado que se producía en Asia o en Europa, pues nunca había llegado pues desde la era glacial. Esto explica el brusco descenso de la población americana en los primeros años de la dominación española. Este fue un factor que determinaría la victoria española contra Tenochtitlan y contra otras culturas que estaban aquí en México, bueno, en lo que ahora es México. En 1520 cayó sobre Tenochtitlan después del triunfo de la Noche Triste, pues siendo un factor determinante para su conquista, cobrando la vida de entre 2 a 3.5 millones de indígenas, según cifras de algunos historiadores. Muchos mexicas sucumbieron a la viruela. Como uno de los personajes más importantes fue el Tlatoani Cuauhtémoc, vencedor de Hernán Cortés, fue el que le ganó la batalla de la Noche Triste.
La enfermedad causó severos estragos en toda Tenochtitlan, pues hubo lugares donde fue tan grande la cantidad de muertos que los pobladores ya no podían enterrar a sus muertos. También otra de las enfermedades que hubo aquí en México fue el sarampión. Y el sarampión llegó a México a principios de la década de 1530. Los indígenas, aquí en lo que ahora es México, le llamaban Zahuatl Tepitón, que significa lepra chica, para poder distinguirlo de la viruela. En diversas enfermedades de los mexicas está representado, sobre todo en los códices, con unas manchas negras en el cuerpo. Y los franciscanos ayudaron a las personas indígenas de aquí, a los nativos, a combatir el sarampión desde 1532. Estas dos enfermedades, tanto la viruela como el sarampión, les tenían nombres específicos los mexicas. Ellos la llamaban Hueyzahuatl, que era la viruela, y Zahuatl Tepitón, que era el sarampión. Significa gran lepra y pequeña lepra. Porque pues la verdad, ellos no conocían estas dos enfermedades. El remedio que usaban ellos era, primero que nada, bañarse con agua caliente, 2 o 3 veces al día. Después, untarle en el cuerpo una raíz llamada tecpatl, que es una raíz resinosa. La verdad no encontré más información de esta. O también hojas de maguey o de alguna cactácea, porque pues es fresca, es el mucílago de las cactáceas, es de una manera fresca. Y cuando eso no funcionaba, pues simplemente decía Bernal Díaz del Castillo, apartarla de la conversación de la gente, o sea, esconderla o mandarla a otro lado para que ya no siguiera infectando a más gente. Eh, una de las cosas que hay que aclarar en esta parte es que eso de bañarse 2 o 3 veces al día era contraproducente, porque al momento de usar agua caliente, pues la infección se hacía que reventaran las bolitas que te produce la viruela o el sarampión, y pues eso fue todavía peor, ¿no? La verdad, sí fue una mala decisión, pero pues como les dije al principio, no tenían conciencia de lo que era una enfermedad tan diferente como la viruela o el sarampión. Otra cosa que, que era bien importante eran las bubas. Las bubas entre los pueblos prehispánicos eran como una especie de sífilis, y ya se tenía constancia de esta enfermedad. De hecho, tenía una deidad los mexicas llamada Nanahuatzin, que significaba es el gran simulador. Este, esta deidad era el que producía las bubas. Y pues igual, después de la llegada de los españoles, a partir de 1529, hubo un aumento en la cantidad de enfermedades venéreas presentes, tanto en las personas españolas como en la población femenina nativa, mexica y otras etnias. A mitad del siglo XVI hubo otro incremento de problemas por enfermedades venéreas debido a que pues llegaban un montón de inmigrantes, y la verdad llegaban en unas condiciones de hacinamiento o de transporte pues poco higiénicas, ¿no? Llegaban en estos barcos que ahorita podrían decirse barcos guajoloteros, porque pues era condiciones higiénicas bajas. Eh, Tal fue la cantidad de infectados que se tuvo que construir un hospital especializado para los que tenían sífilis, que se llamó el Hospital Amor de Dios. Para la gente que es de la Ciudad de México y que nos escucha, este hospital estaba ubicado en lo que ahora son la esquina de las calles de la Academia y República de Guatemala. Ahí muy cerca del Palacio Nacional. Y funcionó de los años de 1540 a 1788. Algunos de los síntomas son la aparición de llagas indoloras en genitales, recto y boca, después de un sarpullido, y al finalizar hay un daño al sistema nervioso o un daño al corazón, perdón. Se tenía un remedio, ¿no? Los mexicas tenían un remedio para eso, y es el de tomarse pues un té de agua con una planta que se llama tetlemaitl. La verdad no encontré el dato de cuál es esta planta. Y bañándose mucho. No, hay que acordarse que los mexicas eran personas muy limpias. Y después untándose unos polvos
de una planta que se llama Tlaquequetzal. Esta es una planta llamada actualmente plumajillo. Es una flor pequeña de los bosques fríos del centro de México. Y si eso ya no funcionaba, pues tenías que usar las limadoras de cobre. Llámese a esquirlas de cobre, cobre el metal, frotárselas entre la entrepierna y en los lugares que tenías estas pequeñas llagas. Imagínense el dolor que ha de haber sentido la persona frotándose metal de cobre, o sea, frotándose estas limaduras de cobre en las partes nobles y pues, puta, sí se ha de sentir bastante feo. Otra enfermedad es la llamada cocolistli. Esta fue una enfermedad que pues también afectó bastante a los nativos de la Nueva España. Y hay que tener en claro esto, ¿no? Perdón, la lengua mía es la que ya no funciona. En la lengua náhuatl, la raíz, abro comillas, coco, cierro comillas, está asociada al concepto de enfermedad o de estar enfermo. Cocolistli entonces significaba originalmente simplemente enfermedad, mal, peste o pandemia. ¿No? En el siglo XVI a todas las pandemias se les denominaba cocolistle. Sin embargo, este término perdió o fue perdiendo su significado cuando esta enfermedad específica comenzó a cobrar la vida de los nativos, indígenas y hasta los españoles y otras razas que vinieron para acá, para México, y nombraron a esta enfermedad desconocida como cocolistle, ¿no? Entonces se fue cambiando el significado de esta palabra hasta que esta enfermedad en general se le llamó cocolistle. Sin embargo, tuvo que pasar cientos de años hasta que en 2018 un grupo de investigadores propuso una, una especie de salmonela, que es la salmonela entérica de la subespecie Paratici. La verdad, no sé si alguien en la audiencia sabe qué es este tipo de salmonela, pues estaría padre que no lo dijera, como agente causal de la enfermedad, ¿no? Entonces, ahorita ya tenemos certeza, o un poco más de certeza, que fue producida por la salmonela. Ellos no tenían salmonela, tenían otras enfermedades del estómago, pero en general salmonela no. Y haciendo un poco de recopilación, ellos se curaban los males de panza, de barriga, como ellos decían, con este remedio. Y escuchen muy bien, se tenía que comer 3 piñones tostados de una planta llamada Cuautlatlatzin, perdón. Esta es una haba que se le llama actualmente, abro comillas, haba de indio, cierra comillas, que crece desde la Huasteca Potosina hasta El Salvador. Quiere decir que es una planta subtropical o de bosque muy húmedo. Y pues la verdad, esta tiene propiedades purgativas violentas, ¿no? Quiere decir que te comías 3 de estas tostadas y soltabas todo el mar. Todo se te iba por un hoyito. Si eso no funcionaba, se tenía que tomar el zumo o el jugo de tomates amarillos mezclados con pepita de calabaza y otros tomates rojos llamados mil tomates. O sea, ese es otro jugo acá punch poderoso para sacar toda la maldad que traías dentro de ti. Si eso ya no funcionaba porque ya de plano estabas muy mal, pues tenías que echarte un buche de agua con cal. Así, o sea, ya. De plano, un buchezón de agua con cal porque pues ya no parabas. No, todo se te estaba yendo, se te estaba yendo la vida, las energías, todo. A principios del siglo XX tuvieron que pasar casi 400 años para que estas enfermedades empezaran a tener tratamientos y por ende dejaron de ser tan mortales como en esos ayeres. Ustedes tienen que decirme, actualmente, ¿cómo creen que afecte el COVID-19, que es la nueva pandemia, en la cultura y el arte? La verdad es uno de los temas bastante, pues bastante difíciles porque digamos que la cultura y el arte se debe a la gente. ¿Cómo podemos ir a un museo? ¿Cómo podemos ir a una obra de teatro? Ahora en esta situación, pero la verdad es un poco difícil. Afortunadamente se ha tenido
la buena disposición de estas instituciones de hacer contenido multimedia, obras de arte ya digitalizadas, obras de teatro en streaming, paseos virtuales en los museos, conciertos en vivo en Facebook Live. O sea, hemos tratado, los que hablamos de la cultura y de las artes, hemos tratado de encontrar nuevos medios para poder transmitir ese tipo de conocimientos a la gente, porque al final de cuentas es necesario, es muy, muy necesario. Y bien, este fue el podcast de hoy. La verdad espero que les haya gustado. Mi nombre es César Iracheta, esto es Cultura Cero, hablamos con cero posturas, cero ceremonias, pero eso sí, muchos datos científicos. Hasta la vista, que estén muy bien y